Les habla su hermana Katy. Vamos a estar en este tiempo llevando la petición de oración al Señor para que sea glorificándose, ¿verdad? Porque Él es nuestro guía. Padre, en el nombre de Jesús, adoramos tu nombre. Creemos en el poder de nuestro Señor Jesucristo, que está en medio nuestro como poderoso gigante para guiarnos, Señor, en este tiempo que vamos a compartir. Que sea usted, Señor, abriendo nuestros oídos y nuestros ojos espirituales y que podamos entender, Señor, que este conocimiento lo podemos aprender y aplicar y enseñar a otros. Haznos, Señor, instrumento de paz para donde quiera que vayamos, podamos sentir tu paz, Señor. Que seas tú en medio nuestro. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a continuar con el módulo de teología ministerial. Ya hemos venido hablando, ¿verdad?, de esos ministerios que conforman la iglesia. Ya sabemos para qué fueron conformados, quién los conformó y por qué tanto valor e importancia, ¿verdad?, en este tiempo cuando han querido desfasar la función de los 5 ministerios, la estructura de esa composición que Jesús hizo para que la iglesia pudiera recibir bendición, porque al final el ministerio sirve para el fortalecimiento de la iglesia. Entonces, ¿cómo vamos a quitar todo eso que Jesús hizo solamente porque nosotros decimos, dejó de funcionar tal ministerio, no funciona? No, eso no es así. El Señor sí sabe por qué fundó esos 5 ministerios y para qué. Y por lo tanto nosotros debemos creer que eso es así, que la iglesia se sostiene con los 5 ministerios. A través de estos ministerios es donde la iglesia recibe, ¿verdad?, todo lo necesario para poder crecer y expandirse, porque todos los ministerios son importantes en el cuerpo de Cristo. Vamos entonces a ver como tema número 4, el ministerio evangelístico. Y vamos a ver primero lo que es un evangelista. Vamos a diferenciar el ministerio del envío. Porque si bien es cierto, el Señor nos mandó, ¿verdad?, a evangelizar y todos debemos evangelizar. Pero cuando vamos a hablar del ministerio, de ese componente, de esa estructura, de ese cuerpo, vamos a diferenciar uno de lo otro. Entonces, aquí vamos a ver lo que es el evangelista como ministerio. Dice que el evangelista es uno que es enviado con un mensaje o un mensajero que sale en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 4. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ellos estaban realizando la obra de evangelización. Lo vemos en el versículo 5 del capítulo 8. Entonces, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Esa es la función del predicador y el predicador es el que lleva ese mensaje de salvación. Vamos entonces a definir lo que es el ministerio del evangelista. El ministerio del evangelista es el que va tras los perdidos. El ministerio del evangelista trabaja en estrecha colaboración con el ministerio del pastor. Recordemos, ¿verdad?, que el evangelista va, envía el mensaje y luego esas ovejas que han sido alcanzadas se las llevan al pastor. Y es allí donde el pastor es responsable de preparar esa oveja para llevarla al cielo. Hay 2 grupos de personas por alcanzar. El pueblo de Dios que no han dicho sí, sin embargo, y el pueblo de Dios que se ha descarriado. Existen 2 tipos de personas que necesitan ser evangelizadas. Los que están en las calles que no conocen a Jesús y los que aún conociéndolo, ¿verdad?, en algún momento se han apartado. Y ellos también necesitan de esa evangelización. Más de uno, he escuchado algunos testimonios de personas que por campañas evangelísticas, cristianos que fueron mucho tiempo cristianos, se apartaron y a través de un mensaje evangelístico en la calle, ellos vuelven a los pies de Cristo. Y esa es una de las funciones que debe cumplir el evangelista. Entonces, el evangelista debe dar testimonio de la fe, que es la obra del evangelismo. Vamos a hablar del evangelismo en el Antiguo Testamento. En el libro de Ezequiel, Dios está diciendo,
porque el ministerio pastoral, el ministerio de pastoreo, no está funcionando. Su pueblo se ha dispersado y a nadie los está buscando. En ese tiempo estaba hablando Ezequiel de esos pastores que no tenían cuidado de sus ovejas. Están hablando de esos evangelistas que no llevaban el mensaje, ¿verdad?, a esas ovejas perdidas. En cuanto al libro de Ezequiel, son versículos fundacionales donde el Señor manifiesta su propio corazón por el evangelismo y andan errantes por falta de pastor y son presas de todas las bestias del campo y se han dispersado. Es importante, ¿verdad?, que las personas escuchen ese mensaje del evangelista, ese mensaje salvador. Y en Ezequiel 34:11 dice, porque así ha dicho Jehová, el Señor, he aquí yo mismo buscaré mis ovejas y las reconoceré. Entendiendo que el evangelista, cuando es enviado, quien lo está respaldando es el Señor Jesucristo. Sin él no podemos alcanzar a nadie. Y en Ezequiel 34:16 dice, el Señor, yo buscaré la perdida y haré volver la descarriada y vendaré a la quebrada y fortaleceré a la débil, mas la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con juicio. Aquí hay un doble interpretación, ¿verdad?, de lo que estamos hablando. Están las que el Señor va a buscar porque se han apartado, quizás heridas, pero también habla de aquellas que solo se apacientan a sí mismos. Ellos van a entregar cuentas al Señor. Ahora vamos a ver lo que es el evangelismo en el Nuevo Testamento. Según en el libro de Lucas capítulo 19, verso 10, dice, cuando Jesús vino, él dijo, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Él dijo que fue enviado específicamente a las ovejas perdidas de Israel, entendiendo que ese evangelio se extendió a nosotros los gentiles. Gracias al Señor por esa misericordia que tuvo para con nosotros, ¿verdad? Y el evangelio se extiende para nosotros. En el libro de Lucas 15, dice Jesús, cuenta la historia del pastor que tiene 100 ovejas, que 99 estaban a salvo, seguras con él, ¿verdad?, en el redil, y hace falta una. ¿Qué hace el verdadero pastor? Deja las 99 que están a salvo y va tras la que está perdida. Se supone que esa necesita ayuda. En el corazón del pastor verdadero existe también el ministerio de la evangelización para recoger a los perdidos, para ministrar salvación a los perdidos. Entonces, el pastor en compañía del evangelista son los encargados, ¿verdad?, de volver a esas ovejitas al redil. Vamos a ver qué hace el evangelista, cuáles son sus funciones, cuál es su llamado. Dice que Felipe fue llamado por el Señor que dejara el avivamiento masivo en Samaria e ir a predicar a un solo hombre. ¿Por qué? Debido a que Felipe era evangelista. Aquí habla de Felipe, ¿verdad?, en un tiempo que fue llamado por un hombre a llevarle el evangelio. Vamos a ver entonces las características del evangelista. Dice que cada alma es importante para el evangelista. El evangelista va a donde el Espíritu Santo le pide que vaya. El evangelista predica a Jesús, no se predica a sí mismo. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 8, 35. Felipe, comenzando desde esta escritura, predicó a Jesús. El evangelista trae el mensaje de salvación y el reino de Dios, que resulta del arrepentimiento y la fe y el bautismo. Y eso lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 8, del 36 al 38. El evangelista se desplaza a otros lugares. Él tiene esa facultad de movilizarse, porque ese es su llamado. Él tiene que ir a buscar las ovejas. Las ovejas no van a venir a él tiene que movilizarse. El evangelista sale con el mensaje a los lugares y a las personas a los que el Señor los conduce. Dios prepara el camino y el evangelista se encarga, ¿verdad?, como instrumento en las manos del Señor de entender ese llamado e ir a buscar esas ovejas que para el Señor son muy importantes. Y eso lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 8, verso 40. Y en el libro de Hechos, capítulo 8, verso 26, dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza.
es un envío para ir a llevar el evangelio de Jesucristo. Vamos a ver cuáles son las obras evangelísticas. En el libro de Proverbios nos habla de que tiene algunas instrucciones importantes referentes a la conducta de los cosechadores evangelistas. El libro de Proverbios tiene una guía para que el evangelista se guíe para avanzar en la evangelización. En el libro de Proverbios también dice que en el capítulo 6, versos 6 al 8, la hormiga diligente recoge su comida en la cosecha, mientras que el perezoso, la persona, está dormido. Entonces se refiere, ¿verdad?, que el evangelista, una de las características que debe tener es la disposición, la pasión para llegar a esas almas. Porque no creo, y de verdad que no he visto, bueno, particularmente no he visto ningún evangelista que no sea apasionado, porque ellos saben, ¿verdad?, que un día van a entregar cuenta al Señor. Y el Señor mismo pone esa pasión para que el evangelista vaya a buscar esas ovejas perdidas. Y en el libro de Proverbios 10:5 dice, una vez más las personas están dormidas durante la cosecha, pero el hijo sabio está reuniendo la cosecha. Hay prudencia, hay buen manejo del tiempo y del trabajo. En el libro de Proverbios 11:30 nos dice que el que gana almas es sabio. Entonces, los evangelistas son sabios. Y en Proverbios 24 dice que el perezoso no ha hecho la preparación, así que no tendrá cosecha. Yo creo que un evangelista preparado, dispuesto, apasionado, va a lograr el objetivo al cual se le ha encomendado. Yo creo que sí. Dice el Señor, es hora de que hagamos la obra de evangelista, de llevar a esas almas a los pies de Cristo, que es el fin último. Vamos a ver entonces con respecto al tema cosechando almas. La cosecha significa traer gavillas. En el Salmo 126, 5 al 6 dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. El que irá andando y llorando, el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas, trayendo sus regalos, trayendo esas almas, trayendo el gozo, ¿verdad? Las lágrimas son de intercesión, las gavillas son las almas. La oración de intercesión es de vital importancia para la evangelización eficaz. Es importante, ¿verdad?, que el que tiene el llamado de evangelista debe mantener una vida de oración por esas almas que que el Señor les va a entregar, porque aunque sí están ya preparadas, Él debe orar, porque sabemos que hay un enemigo, ¿verdad?, que anda como león rugiente, que quiere impedir que esas almas lleguen a Cristo. Entonces, en el camino el evangelista se va a conseguir con muchas interrupciones, muchas trabas, y las personas inclusive van a llegar a tener rechazo hacia el mensaje, y por eso entonces el evangelista debe estar orando para que esas almas, ya el Señor las preparó, pero que también en lo terrenal las personas puedan llegar a recibir ese mensaje de amor. Dice que es tiempo de cosechar almas. Muchos se han contentado con sembrar la semilla, confiando en que alguien más va a cosechar. Y es así, es así. Tiene que haber un proceso. Unos siembran y otros cosechan, porque trabajamos en equipo, ¿verdad? El Señor está llamando obreros para la cosecha. Lucas 10:2 dice, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. El Señor envía obreros a la cosecha en su mies. Él ha supervisado la plantación y el crecimiento del cultivo. Como dice la canción, ¿verdad? Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Amén. Dios es bueno. Y seguimos entonces con evangelismo de saturación, más no de perturbación. Hay que tener cuidado, ¿no? Saturamos con la presencia del Espíritu Santo. Debemos pedirle al Señor que nos dé gracia para no incomodar a las personas, porque sabemos que como hay una lucha, pues nosotros debemos, aparte de orar, buscar las estrategias para que ese mensaje se haga agradable y llegue a esas ovejas que necesitan escuchar esa palabra de salvación. Entonces los evangelistas son enviados antes que el equipo apostólico llegue. Él prepara el ambiente. Llegan a una casa amiga, según Lucas 10 del 5 al 7. El equipo de evangelistas debe ir a un área para saturarlo con el evangelismo. Debe haber constancia, debe haber
interés en esa alma que se está evangelizando. Porque muchas veces, ¿verdad?, tomamos poco en cuenta que el evangelismo debe dar un resultado, pero a través del discipulado. Es necesario entender que hay que hacer un seguimiento a esas personas que se evangelizan para que pueda llegar al éxito, porque si está bien, lanzamos el mensaje y se cumple la acción del evangelista, pero entonces esas almas que son rescatadas quedan descuidadas y prácticamente pues se pierde el trabajo. Entonces la idea es que haya una relación con esas personas que han sido alcanzadas, que se tomen en cuenta, que se les haga saber que son importantes para el reino de Cristo. Entonces seguimos, ¿verdad? Que los evangelistas son enviados antes de que el equipo apostólico llegue, llegan a una casa amiga, el equipo de evangelistas debe ir a un área para saturarlos con el evangelio. Es importante tomar en cuenta esto, ministrando de casa en casa, visitando constante. Esta es una de las acciones de lo que realizan los evangelistas, orando por los enfermos, invitando a los eventos especiales, deben proponer programas para niños, reunión familiar de fin de semana. Estas son algunas de las actividades que el evangelista puede implementar a los lugares donde va. Dependiendo del lugar, él va a aplicar alguna estrategia que el Señor le dé. Entonces vamos a ver cómo equipando a los santos. ¿Cómo equipamos a los santos? Dice que el papel del evangelista, como miembro de los 5 dones ministeriales de la ascensión, así como salir a predicar y ganar almas, el evangelista tiene la tarea de equipar a los santos para el ministerio de la evangelización. Eso lo vemos en el libro de Efesios 4, 11 al 12. Es importante, ¿verdad? Decía el Señor que fueran de 2 en 2, que no llevaran mucho equipaje porque tenían que ir lo más holgado posible, lo más dispuesto, ¿verdad? No colocándose cargas que no pudieran llevar o que se les hiciera fastidioso el traslado. Por eso el Señor da esas indicaciones. Entonces, ¿cómo vamos a equipar a esos santos? Bueno, a través de formación de seminarios, ¿verdad? Se llevan en equipo ministrando en reuniones de compañerismo para motivar a toda la iglesia a hacer la obra del evangelismo. Es importante destacar que el evangelista tiene el llamado, pero tiene también que tener una preparación previa, porque no sabe lo que se va a conseguir en el camino, ¿verdad? Entonces, para que él pueda ser enviado, cuando ya el Señor lo envíe, es porque ya él ha tenido la preparación. Es importante. Hemos tenido casos de personas que salen a evangelizar, ¿no? Y es bueno, y son evangelistas, pero podemos ver los errores y horrores que dicen, ¿verdad? Que uno más bien, wow, cuando escucha ciertas cosas, definitivamente falta la preparación. Porque no es solamente llevar el mensaje, sino también hay que prepararse. Dice que cada ministro y todo cristiano deben hacer la obra del evangelismo. Estamos llamados a presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande. Y eso lo vemos en 1 de Pedro, capítulo 3:15. Es importante. En la calle, cuando se está evangelizando, van a haber muchas dificultades. Y es necesario entonces que tomen en cuenta pues la preparación. Eso le va a dar el éxito. Empoderados para testificar. El Espíritu Santo nos empodera, nos forma, ¿verdad? Eso lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, para ser testigos. Las señales de Marcos, que son las que siguen también a los evangelistas, ¿verdad? Estos son a los que acompañan y a los que creen importantes las señales. La gente muchas veces cree por lo que ve. Dios les bendiga. Estamos para servirle. Su hermana Katy. Dios les bendiga.